Llama ahí. Mari compuche. Mari piavin. Inche tu faci pum mu pu peñi pu la mien. Kamago compagaimen tu faci nuchan kawen. Tu faci kimeluwen tu faci pun mu. Maño medio. Mañom kelen pu peñi pu la mien. Tamen kupan mu. Tu faci pun mu. Mulaita nucham. Pelei. Ayin kufikis yem pipi me kayen ta mulele ta nucham. Mulaita angulam. Pelei. Tu faci pun mu pu peñi pu la mien. Tungu ain. Ni avinta nucham. Ni avinta kimel tu tungu kafei. Pelei. Mulaita nucham. Mulaita ngulam ka. Mari pu peñi pu la mien. Pu papai pu chachay. Pu picheke che kafei. Monkuta picheke lu. Kamaiman pu peñi pu la mien na puen. Azkin tu le paluta tu faci nucham kawen. Al kutule paluta tu faci tomu, tu faci nucham kawen. Facebook meu, YouTube meu kafei. Kumako kampayaimen pu peñi pu la mien. Pelei. Kominchin tu va meu. Tu faci Facebook trokinche meu. Kim fin. Ta melita newen tain nucham kawen mapudungun meu. Melita newen tain mapuncha dungun. Tain mapunche kewen. Pelei. La wen ngaitati. Melei tain mapunche dungual. Soy newen tuam. Pelei. Inche. Amen. Inchin ta petu. Kintu me kein tain mapunche kewen. Niita niafita newen tain mongenmu. Tuan fin tain mapunche kewen. Tain mapunche rakido amal. Tuan fin tain mapunche tungun. Soy newen niam tati. Pelei. Peimu. Chikate kein tatu faci mapunche kewen. Pelei. Tu faci pun mu peñi pu la mien. Ka. Meleita kiñe mañel. Pelei. Tu faci peñi. Gabriel Curman, Wenteman Pereira Piñelu. Pelei. Feita candidato constituyente Seu quien fimenta tu faci peñi. Pelei. Pataka Maricayo. Feita ti raki zumu. Pelei. Tain fotayal. Peimu tu faci pun mu pu peñi pu la mien. Ka kiñe. Inche takupa. Mari bea fininche. Peñi Curman. Mari peñi. Chumlei mi. Tai mi. Tu faci pun mu peñi. Mari peñi. Mari Peñi Patricio, Portaco y vi Peñi. Chumlei mi Peñi Patricio. Meleca y mi Peñi. Mai peñi. Kumele kaninche. En el aita weza que son mu. Comen chinta tremolei. Tu faci ruka meu. Ayuklen inche gavei. Newentulen peñi. Eimun kai. Chumlei mi. Chumlei tami rema. Tami puche. Tami lofche peñi. Veica Peñi kumita mi. Kumele alga Peñi tan pucheimu. Inchincabe Peñi table con kumel kalin Peñi. El aguidumu. El aikutan. Con kumel kalin Peñi. Welu rume mulei kedam ten Peñi. Entran kedam mulilo pamuka. Tuachi dumu. Tuachi campaña dumu. Rume kedam ni Peñi. Il quema bu kiñeki mu miauken. Tramka yauke vinche. Kiñeki organizaciones. Kiñeki love. Veimu tuachi dumuta. Ventran kedam ni Peñi. Welu mulei newen Peñi. Inche weche wen trugayati. Petunien newen Peñi. Mi gai Peñi chumexi amulita mi kemelu undumu Peñi. Me amulita mi kemelu undumu Peñi. Kume mulei Peñi. Melita kimel tuzumu. Fil reglen tumu Peñi. Kume chipai Peñi. Kume chipai keita fechi tumu. Melita chikatufe. Melita che kupa. Mapuzungu kiaingen. Mapuzungu kielu tati. Kume chipai tati Peñi. Mañum kolenta mi rantuviel. Peñi Curman, cheu meu muy imita faci campaña mu, cheu mapu mu, muy mi Peñi.
Veka peñi compuche akintu babeluto bachi tam kawon inche Gabriel Kuruman Wenteman Pereira piñen tañito wonta alto biobio mapumeo copan peñi. Pewen mapumeo copan peñi tañilopta trapa trapa veimuta bastante inche conlen quiñe dungu peñi, quiñe patadungu, quiñe banechi dungu, incheta candidato constituyente en enati peñi por escaño reservado. Incheta quiñe candidato constituyente mapuche peñi. Veiti dun Ele, con len peñi, veimu mañu mayu peñi, bastante ta puchingu trampa bayu ga peñi, inchi pichi be faluan tani rakiduam, chumi shinchi rakiduam lento bachi dumu, ka muleita kiñe pichi kimelun, kimelu la finta puchin chedumun, ele, on puche akintu babelu tu bachi ngatram ka won peñi. Mulei dumu, mulei kadao peñi, mulei ventren kadao peñi. Veimu mañu peñi, tami mangel viel tu bachi ngatram ka won ele. meo peñi. Pelei Peñi, Pelei Tati Peñi. Kume chipahoita mi kimelewun, tain afe no chankawun Peñi, melita kiñekeche rantu eneo, ta mi kimelewun mu. Ta pachante melita kiñekeche kupa al kutu afingen ta mi kimelewun Peñi, ta mi chadungun kimelewun. Pelei Peñi Pelei Gabriel. peñi, bei ka peñi Eu, chichimul naku metri pai tan inchin tan kimelun ka peñi beula ka be michi amule la yutuachi nutram ka won bachante ka peñi. Leithungu Peñi, Feleithungu. Peñi, Theu Niefin, Theu Niefin ta Kiñeke Rantum Peñi, Felei, Pelei peñi. ya. ¿He picado que leí mi Peñi? Ah, ¿He picado que leí mi? pepika wan Ya, peñi, pepika wan. ya más Peñi. Ya tenemos unas preguntas ya, como decía Mari Mari, le digo ahora en castellano también, Winkazungun. Ya, y comenzamos con las preguntas que quedaron pendientes desde el Nuchancagún anterior, Peñi, pues la mien. El Peñi Corque Andrés, feita quiñe picunche weni. Él pregunta, Rey, Ramduvi, Peñi Gabriel Kurman, Ineyam tamipuko na tufachi candidatura mu, Iney kam kuzawai, eimien mu, tufachi we constitución mu. Belei peñi, belei inche antelmu ta nien kiñe compañ peñi. Inche kitu amule la tuachi mu. Vantelmu ta Eley, amule tuachi variedad de género, feimuta inalto ta inche amuli kiñe compañ. Veiti la mien edica inostrosa viñei peñi. Veiti domoche Eley, compañ nenu tuachi kedaumu. Veiti edica inostrosa veita ni candidata alternativa. Welu Eley, inchita introkin mu mulei doiche peñi. Mulei we cheque mulei talo cheque, mulei quiñeque dirigentes, es creo que lo ingan quiñeque organización mu veiti puchemu inka no en un tuachi do mu peñi. Inche kizu amulelan tobamu, inche ta welu tamu amulen inche candidato oficial welu burrito ta inche amulei ven trenchen peñi we cheque love que peñi quiñeque dirigente peñica pilqueque mulelen en toachi walma pumeo incheta ven tren weninian peñi weninian Iñeque Leita con Tulmo, Santiago, Temuco, Osorno, Vilquema, Pumeo, Tanien, Weni. Veiti puche peñi, e incacu no en un tuachi do gumu peñi. Tuachi do muta peñi, duamnita apoyo, ventrenche peñi. Veimuta, veiti puche mule en tan burrito muta en inalto muta en compañto. Eley, Peñi. Come, yo zungu Peñi, mañana que lenta mi, yo zungu fiel Peñi. Felei, pues Peñi, meleita, feita in newen, feleita in puweni, in puche, in love queche, in Wey, mapu queche, felei. Come Kainche zungu. kainche peñi amule la yan quiñe partido político ume peñi incheta tañima pucha rakidam incheta allí la vin partido político quiñe que instituciones chenorme femuta inche independiente repu con len peñi independiente Felei, de Peñi. incheta inche re neulin tain puche inewem ten peñi neulan que partido chenorme peñi Pelei. Feita come zungu Peñi. Peñi furanien, zungu fiñe ta quiñe pichin tami político rakizuam, furanien Peñi, chen tami rakizuam. Tu faci constitución meu, tu faci mapuche política mu, Peñi furanien. Belega peñi inche chica lunche temon tañi lomu tain taweni tañi abuelo tañi chacha kidu lonkon e fui kui vimeo welu inche tañi rakidam allí vinta kui vi rakidam peñi kui vi mapuche rakidam
kuivime ona kume kadaungya ke hui kulongko uwerken peñi. Panten muta konoita winkara kitwan winka política y veiti winka política incheta newa yilavin pu partido político. Veimuta inche allí vinta kuivira kidan porque kuivira kidan rumemu lege wine wen peñi lege wikiman ka muleke wita unión peñi. Panten muta konoita winka política mu inchinta in blog kiñe que organizaciones mu veimuta bachante inchin dividiu lin peñi. Kiñeule lain panten muta inchin peñi. Veiti occidental rakidamu occidental política mu. Huelu incheta ni rakidamu peñi falita inta in kuifi rakidamu porque kuivi rakidamu peñi muleke wita newen kiman peñi. Muleke hui kuivimeo ta yam muen peñi. Yam kila itache panten mu peñi. Huelu tuachi política occidental induan peñi. Veimuta incheta ni rakidamu veita ni rakidamu ka peñi. Allí vinta kuivi rakidamu peñi. Kuivi que rakidamu pulonko puwerken. Veita anchayi vin peñi porque Facebook cabe misimu amoleita y que buen peñi. Kuivi meo peñi, quiñe dirigente mu, amule que fui tain que dao mu peñi, tanto por tain mapuche veyen tundumu, rawon dugumu, niya tundumu, kamule ka fui amule que fui tain chen peñi, tain dirigente que dao mu peñi. Tain taweni kuivi meo peñi, lonkong e fui kiñe los mu, pues luka kitu trauntu pita kitain los mu peñi. De uma pita niya tundu mu, trauntu mu peñi. Vemos ta allí kuivira ki do mu peñi. Antemo kiñe político kiche, re política mten kadao pi peñi. Re veishira que samten ni. Velu vemos ta enche allí kuivira ki do mu peñi. Felei peñi. Felei come, yo songu peñi, feimu emita de pifi mita. Fante pumu peñi, quiñeucle lain. Felei, Kiñucle la inga peñi. muleta que huelu cominchin takin fin, mapunche zungun, quiñeucle ain, mapunche rakiduam, quiñeucle ain, mapunche azmongen, quiñeucle ain, felei, quiñem tenta tanchin peñi, felei Kiñem tenta ta, chin peñi. huelu, melei tain mapunche zungual, tain mapunche rakiduam tual kavei, kai mapunche feman, felei, newenchen yain, kimchen yain, lifchen yain, komechen yain, felei, fei tain política, tain rakiduam, tain kuipi rakiduam, felei peñi. Ya mai peñi, melita karantum, huelu feula, melita kiñe rantum, winka zungumeo, felei, tenemos una pregunta en castellano, felei. De la peñi me mecha. Felei, también se habla castellano, bueno. Ya, el Peñi Matías Arteaga nos pregunta Peñi Corromán, dice Mari Peñi, ¿qué sería importante dejar plasmado en una nueva constitución? ¿Gualmapu puede llegar a ser una entidad más autónoma? Mañón Peñi Matías. Belén, eso es lo que, bueno, uno de nuestros objetivos centrales como candidato constituyente es poder distribuir poder, porque lamentablemente hoy día tenemos un poder muy concentrado, Peña. Entonces, lo que como propuesta que nosotros hemos planteado como candidato constituyente, primero, cambiar el estatuto del Estado. O sea, hoy día tenemos un Estado unitario que no reconoce, primero que nada, no reconoce la preexistencia de los 9 pueblos originarios. Entonces, para esto hay que definir un nuevo estatuto de Estado. Entonces, por eso que nosotros hemos planteado esta idea de construir un Estado plurinacional, pero un Estado plurinacional, Peñi, que esté sujeto a derechos, ¿ya? Que esté sujeto a derechos. Y cuando hablamos que esté sujeto a derechos, que nos dé la garantía de ejercer nuestra libre determinación. Y la libre determinación se va a entender cómo nosotros como pueblo somos capaces de generar nuestras propias instituciones, de generar nuestros propios mecanismos para resolver nuestros problemas internos que hemos tenido como pueblo. Ahora, un Estado plurinacional tiene que tener como base una política de reparación. Y esta política de reparación tiene que estar sujeto a resolver los conflictos de tierras que tenemos dentro de la actualidad, dentro de las comunidades. ¿Ya? Entonces ahí ya resolveríamos el problema en este caso del territorio. Y como lo mencionaba, un Estado plurinacional tiene que estar sujeto a derechos y tiene que garantizar la libre determinación,
¿ya? Esos son como lo menos los elementos que nosotros hoy nos sujetamos para participar dentro de la redacción de esta nueva Constitución, y creemos que a partir de estos mecanismos institucionales y estableciendo normas jurídicas en base a la libre determinación, nosotros vamos a tener esta libertad de poder ejercer el control territorial y poder ejercer nuestra propia gobernanza como mapuche, ¿ya? Porque eso es lo que pretendemos. O sea, nosotros no queremos seguir bajo la asimilación del poder actual, ¿ya? Sino que lo que pretendemos que esta nueva Constitución nos garantice la libre determinación para el ejercicio, en este caso para el ejercicio de nuestra gobernanza como mapuche peña. Y fielmente creemos que este proceso es un proceso viable, porque entendemos también que somos una nación mapuche con diferentes identidades territoriales. Y estas identidades territoriales se van a condicionar en base a la ubicación geográfica donde habitan actualmente las comunidades, ¿ya? Sin embargo, a pesar que son diferentes identidades territoriales, a lo que voy, Peñi, y aquí es súper importante entender nuestros principios como mapuche, Peñi, porque a eso voy. Nosotros como pueblo tenemos principios unificadores, a pesar de los diferentes territorios donde nos encontremos. Primero, tenemos un principio unificador que se constituye en base a nuestra lengua. Eso es un elemento unificador. Lo segundo, tenemos elementos espirituales. Compartimos una espiritualidad en común con los diferentes territorios, ¿ya? Entonces tenemos una relación en común con los diferentes territorios, tenemos la identificación de deidades territoriales en base a los Ñen, y por último tenemos un tercer elemento, tenemos una historia en común, una historia en común que se ha construido en base al racismo, ¿ya? A la discriminación y al proceso de usurpación de tierra por el Estado de Chile. Entonces yo creo que primero, para constituir este Estado, para constituir esta nueva Constitución, creo que son esos nuestros principios unificadores que tenemos que tener como Gualmapu para poder materializar esta propuesta de la libre determinación, que por lo menos es el ejercicio que nosotros hoy en día abrazamos para poder participar dentro de este proceso constituyente. Feliz, Peñi. Mañana que lenta mi pifierme. Pupeñí Pulamien, antes de continuar, bueno, les recuerdo que después de este conversatorio vamos a tener una clase de Che Dongun, ¿cierto? Ahí con el Peñi Kurman, yo lo voy a ayudar, pero ahí el Peñi Kimelfe, ya, de Che Dongun. Recordemos también que pueden dejar sus preguntas acá, ¿cierto? Ya sea en Mapudungun o en castellano, Feley, refiriendo al tema de la nueva constitución, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando esta noche. Feley, Mañún Peñi, tenemos una pregunta, ¿cierto? De la Lamien Tita Raíces Abyayala, Feley, dice, Mari Pulamien, dice, Lamien, desde su trinchera Pehuenche, Alto Biobío, ¿cuáles serían sus principales demandas, problemáticas y soluciones? Mañum, Lamien Tita Raíces Abyayala. Claro. Peñi, En base al diagnóstico que nosotros hacemos sobre nuestra situación actual como mapuche pehuenches, primero tenemos una problemática que compartimos con los demás territorios, que es el tema de tierra, ¿ya? Nosotros actualmente somos un territorio donde lamentablemente existen 6 expropiaciones de territorio por parte de privados, y de privados con nombres muy posicionados, como Los Querrese, Guzmán, Larraín y así otros nombres más. Entonces creemos que nuestra principal necesidad, como que tenemos que compartimos con los demás territorios, es el tema de la tierra. Otro elemento más que nosotros sentimos como una necesidad emergente es el agua, Peña. Todos sabemos que nuestro territorio se caracteriza por vivir un periodo histórico que se constituye desde los años de 1990, cuando se construye lo que fue una de las centrales más grandes, que fue Ralco y Pangue, ¿ya? Acontecimiento histórico donde hubo mucha movilización en nuestro territorio. Entonces creemos que uno de los temas centrales es el tema del agua, ¿ya? Hoy en día, por lo menos en nuestros territorios, nosotros no tenemos la posición total de los derechos de agua en nuestros territorios, ¿ya? Hay un ejemplo, yo siempre lo menciono porque fue una de las situaciones que más me impactó. Por ejemplo, yo visité una comunidad en el Alto Biobío, una comunidad en el Alto Biobío,
y por ejemplo, un Peñi me mencionaba que él, para poder sacar un riego para su empastada, la empastada se va a entender como la siembra de alfalfa, avena. Entonces, él, para obtener un riego de su agua, él tenía que bajar a Santa Bárbara, en Santa Bárbara ir a bienes de raíces y de bienes y de raíces contactarse con el supuesto dueño del agua, Peña. Imagínense, entonces esa por lo menos nosotros lo concebimos como una injusticia y es el claro ejemplo de nivel de expropiación, de ocupación que ha garantizado el Estado en base a nuestros recursos naturales. Entonces creo que uno de los principios centrales que nosotros pretendemos demandar hoy en día es nuevamente que las aguas pasen en este caso, pasen bajo a la administración de las comunidades y por último, ya garantizar, en este caso, el Ixtrovil-Monguén, entendiéndolo como un espacio, como una dimensión donde cuarta toda nuestra biodiversidad. Entonces, nosotros lo que pretendemos hoy en día es establecer nuestro Ixtrovil-Monguén como sujeto de derechos, ¿ya? Porque eso es súper importante comenzar a establecer. Eso sería como nuestra demanda urgente. Bueno, posterior vienen otras demandas en base a la pérdida de la lengua, a la pérdida de la identidad. Estadísticamente, en nuestro territorio, aún incluso a nivel de Wallmapu, nuestro territorio es el territorio donde existe la mayor preservación y conservación de la lengua. Pero pese a este dato estadístico, igual nosotros realizamos un diagnóstico donde reconocimos que esta pérdida, igual nuestra lengua como nuestra identidad está en un proceso de pérdida. Entonces ese es otro elemento que es una necesidad vital establecer y definir dentro de la nueva institución las garantías a partir de la libre determinación, a partir del ejercicio de construir nuestra propia institucionalidad y en base a la educación constituir nuestro propio modelo de educación mapuche, ¿ya? Nuestro propio modelo de educación mapuche para satisfacer nuestras necesidades de pérdida que nosotros tenemos y que identificamos en base a la lengua, en base a la espiritualidad y también en base a la historia. Feliz Peñi, Felita Peñi. Como hablábamos, ¿cierto? También la semana pasada, es muy importante, ¿cierto? Como pueblo, ¿cierto? El entender la importancia identitaria que tiene el Mapudungun, ¿cierto? Hay mucha gente que lo deja para el último lugar, ¿cierto? El aprender este idioma. Pero en realidad, como dice usted, Peña, es un elemento que unificador, ¿feley? Hay picunche, pehuenche, lafquenche, huilliche, pero todos nosotros tenemos en conjunto, tenemos en común, ¿cierto? Una lengua que nos une. Hay diferencias, sí, lo hemos hablado, puede cambiar en el ¿cierto? ¿Cómo es? Una palabra o una pronunciación, pero es una lengua que nos une, ¿feley? De norte a sur, y pues el mapu, café. Penny, a ver, vamos a ir con otra pregunta. Recuerden, Compuche, nuevamente que nos pueden hacer preguntas en Mapudungun también, ¿ya? Y la Lamien, desde Facebook, nos pregunta la Lamien Newen Malen. Newen Malen, Mari Lamien, la Lamien nos pregunta, Lamien, ¿cuál sería su postura frente a las forestales respecto a la destrucción de la Mapu con las plantaciones de monocultivo, pinos, eucalipto y la sequía que han ocasionado? ¿Cree que debería haber reparación antes de que las forestales se vayan de Wallmapu? Miren la Lamien, ¿eh? O sea, ya asumiendo que se van a ir de Wallmapu, la pregunta es si debería haber una reparación. ¿Ahí qué piensa usted, Peña, del tema de la forestal? Allá en Galvarino, por ejemplo, ahí, pucha, ya pino, eucalipto por todos lados, y solamente quedan manchones de nativos por algunos lados, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué piensa usted? ¿Qué opina de esto, Peñi? El tema de las forestales, pino, eucalipto. Claro. Bueno, en base a nuestros principios como mapuche, en base a esta relación con el Ixtrovil-Monguén, esta relación en base a la reciprocidad, en base al reconocimiento de nuestra Mapu como una dimensión que se compone a partir de diferentes deidades, Ñen, Ñenco, Ñenleufu, diferentes ñenes, por lo menos desde mi principio como mapuche, en base a lo que es la industria forestal, yo no simpatizo para nada con las plantaciones de pino ni de eucalipto, Peña.
favorablemente, Peñi, en nuestros territorios desde el año, desde los años 90 al 2000, quisieron instalar políticas de plantación, de reforestación de pino y eucalipto en el territorio del Alto Biobío. Sabiamente, nuestro hidrobil, muy bien sabiamente, el Pehuen Mapu no generó las condiciones propias para la plantación de esto, porque muchas familias plantaron, pero por las condiciones climáticas no se dieron. Así que creo que ahí la Ñuque Mapu creemos que se movilizó. Ahora, en base a que debe existir una reparación previa antes que sean eliminadas, perdón el término coloquial, eliminadas dentro del territorio, creemos que tiene que existir una política de reparación. Pero tiene que existir una política de reparación tanto para la industria forestal, para todo el sector industrial que ha devastado nuestro territorio, desde los megaproyectos hidroeléctricos, desde los megaproyectos geotérmicos, o sea, de toda esta industria que ha maltratado, que ha contaminado, que ha usurpado nuestros territorios, tienen que tener como obligación una política de reparación. ¿Ya? Pelei, Peñi. Pelei, Tavi. Come Zumu. Come Rakizam. Feita Mapunche Rakizam. Come Chinta Niafiin. Tabachiante. Pelei. Peimu. Kuchankuleita Mapu. Kuchankuleita Mapu. Pelei. Kuchankuleita Ta Ko. Kinfiin Tati. Meleita Inka Yal Tati. Pelei. Ka thuam fiin tain mapunche rakithuam tain kuifik jayani rakithuam tu fache thungumo pelei pemu yam ke fiin tai trofil monyen pelei huelo molita ka queche yam que nolu cierto que solamente piensan hay gente que no respeta este trofil monyen y solamente piensa en el tema del dinero, cierto, a corto plazo. El caso que ha pasado, cierto, que tenemos desde de ahí hacia la costa, muchos lugares donde abunda el pino, el eucalipto, insisto, ¿cierto? Y no solamente, sino que la tierra enferma, Fedey, la tierra después demora en sanar. Entonces ni siquiera es algo bueno a corto plazo, así por el tema de dinero, porque realmente mata todo lo que está alrededor, Fedey, a ti. La Lamien Ali Yaulen, desde La Serena, le manda un saludo, Peñi, Marimar y Lamien. Y también desde Chihuayante, la Lamien Patricia Becerra. Feley. Ahí hace, a ver. Mira, pregunta el Peñi Quique pregunta, dice, ¿libre determinación y autonomía o plurinacionalidad? O sea, son conceptos que van, a ver, que se entrelazan, ¿ya? Por ejemplo, desde mi percepción entiendo que la plurinacionalidad se compone en base de estructuras, ¿ya? Y esta plurinacionalidad se constituye a partir, primero, de las garantías a la libre determinación, ¿ya? Y la libre determinación se va a entender al ejercicio de que tenemos como pueblo de generar nuestra propia institucionalidad, de generar nuestras propias instituciones que permitan el ejercicio, en este caso, de la libre determinación para poder resolver nuestros problemas internos que tenemos como pueblo, ¿ya? Y desde ahí también se sujetan otros principios, como el control territorial. Y el control territorial se va a entender como una acción que va a posicionar en nuestros territorios para evitar procesos de expropiación por parte de privados, ni parte también de estas megacentrales o todo lo que se distinga como industria, ¿ya? Entonces creemos que primero nosotros dentro de nuestras propuestas creemos que es importante definir en este caso esta concepción de Estado desde un Estado unitario a un Estado plurinacional y que este Estado plurinacional se va a construir a partir de una estructura, ¿ya? Y la estructura a partir de los elementos señalados. Felei, Zungu Peñi. Felei, Zungu Tati. Felei, Peñi. Come Zungu, Mañam Klen, también Rantumu, Peñi. Yo quería hacer hincapié en una pregunta que no ha salido hoy día, pero que siempre la escucho, Peñi, cuando escucho hablar del tema de constituyente. Hay gente que realmente todavía no entiende, y está bien, para eso estamos acá, para ayudarlo, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Mapuche, con calidad indígena, ¿cierto? Que así le pusieron, estamos de acuerdo, ¿no? Así es ya. ¿Pueden votar por usted solo si viven en el Biobío?
o desde dónde, Peñi? ¿Desde dónde puede votar un mapuche hacia otro mapuche? ¿Hay algún sector, región? Belay Peñi. Primero hay que entender que dentro de estas elecciones, bueno, ahora hay que explicar que las elecciones se cambiaron, que ahora ya no van a ser este 10 y 11, sino que van a ser el 15 y 16 de mayo. ¿Ya? Para esas elecciones tienen que salir un total de 155 candidatos constituyentes, Peñi. Y dentro de esos 155 candidatos constituyentes se asignaron un total de 17 escaños reservados. Cuando hablamos de escaños reservados, son cupos reservados que se le garantizaron, en este caso, a los 9 pueblos originarios. Y dentro de esos 9 pueblos originarios, dentro de estos 17, a nosotros como mapuches se nos asignaron 7. ¿Ya? Ahora, por un tema de paridad de género, todos los candidatos mapuches vamos con una persona, con un acompañante. ¿Ya? Si como soy yo, Incheta Wentrungen, como soy hombre, yo voy en este caso con una lamien de acompañante. Y mi acompañante es la lamien Erika Inostroza Lonconao, que es una lamien que yo valoro mucho y que por eso ella nos está apoyando, porque ha sido una persona que nos ha permitido posicionarnos como candidato y como digo, siempre en este proceso uno no está solo, sino que siempre está acompañado. Ahora, en relación a la elección, nosotros como mapuche tenemos un padrón especial, Peña. ¿Qué es lo que significa esto? Las personas pueden votar desde Arica hasta Punta Arenas por nosotros, Peña. Ojo, teniendo la calidad, teniendo la acreditación o la calidad indígena, Peña. ¿Ya? Esta famosa acreditación a calidad indígena la tiende a dar, quien otorga esta certificación es CONADI, ¿ya? Es CONADI. Entonces, todas las personas que tengan vigente su acreditación pueden votar por mí, desde, como le mencionaba, desde Arica hasta Punta Arenas. Ahora, el CERVEL había habilitado una posibilidad para las personas que no fueran pertenecientes a pueblos originarios en realizar una solicitud, ¿ya? Y esta solicitud, donde las personas realizaban una solicitud al CERVEL y el CERVEL les autorizaba, en este caso, votar por un candidato perteneciente a pueblos originarios. Pero ¿qué pasó? Que este plazo ya culminó, terminó. Este plazo estaba destinado hasta el día 25 de febrero. Peley, Peley, Entonces, Peñi. pero sí, las personas que lograron hacer la solicitud, ellos pueden votar en este caso por un candidato o perteneciente a pueblo originario o un candidato en este caso mapuche. Peley, Peñi, Mañamkelen. Entonces, bueno, resumiendo un poquitito con Puché, Pupeñi, Pulamien, ¿cierto? Todos ustedes, ¿cierto? Los que tengan, bueno, primero que todo, la gente no mapuche que pudo hacer ese cambio en el CERVEL y también todos los que tenemos la calidad o certificado indígena, bueno, digo así, no, yo sé que no nos gusta hablar de certificado indígena, pero eso es lo que nos pidieron, ¿cierto? Claro. Podemos votar, ¿cierto? Por el Peñi Curumán desde Arica a Punta Arenas. No vamos por un tema, ¿cierto?, de listas, de región, de zona. Es una lista única, escaños reservados, ¿cierto? Constituyente mapuche. Entonces todos pueden votar por el Peñi desde Arica a Punta Arenas. Feliz Humu. Peñi Gabriel, ¿le parece si empezamos ya con el Kimeluen, Kimel Tuzumun? Beley, Peñi, Beley. Bueno, antes de empezar, igual manifestar que nosotros representamos una candidatura independiente, ya nosotros no estamos sujetos a ningún partido político ni incluso a ningún respaldo institucional, ya. Nuestra candidatura surge a partir de las bases, a partir del reconocimiento que me han otorgado las comunidades, las asociaciones en base a mi trayectoria política, ya. Yo a mi corta edad tenía una participación muy activa dentro de lo que son mis ceremonias tradicionales, dentro de lo que son los procesos de la revitalización de la lengua, el hecho de crecer en una familia muy tradicional, como lo mencionaba Peñi, yo crecí en una familia muy tradicional en el Alto Biobío, donde mi primera lengua fue el Chetumun, ¿ya? El Chetumun fue mi primera lengua, entonces eso me permite igual, me dio este privilegio de aprender mi lengua y de ser un partícipe activo dentro de mis ceremonias tradicionales. Pero el hecho de decir que esto es un privilegio, también siento que tengo una responsabilidad de compartir este privilegio con las personas que lamentablemente que por productos históricos, por producto de la discriminación que vivieron sus
sus padres, sus abuelos no le permitieron enseñarle en este caso, o no le transmitieron la lengua. Entonces, yo creo que todo ser hablante hoy en día tiene que tener ese compromiso de transmitir, de enseñar para poder revitalizar nuestra lengua. Entonces, el hecho de crecer en una familia tradicional, Peña, yo siempre digo que mis principios políticos se constituyen a partir de mi abuelo. Mi abuelo fue un destacado lonco dentro del Alto Biobío desde los años 80, 90, incluso 70, 70, 80 y 90, fue un destacado lonco, entonces siempre digo que mis principios políticos siempre se constituyen a partir de él. ¿Por qué lo mencionó él? Porque antiguamente yo siento que nuestras autoridades tradicionales antiguas tenían un principio muy unificador, eran personas muy diplomáticas, pero también muy sujetos también a lo tradicional, sujetos al derecho de la protección de nuestro medio ambiente, a la tierra. Entonces no había ningún vicio político como lo hay hoy en día. Entonces, porque hoy en día lamentablemente existen diferentes representantes mapuches que tienen diferentes vicios políticos que para mí siento que eso se desprende en base a nuestros principios como mapuche. Entonces mi abuelo fue un destacado dirigente, entonces yo todo lo que he aprendido se lo debo a él y también se lo debo, por supuesto, a mi mamá, que fue una mujer muy importante dentro de mi vida. Entonces, por cosas de la vida yo crecí con mi mamá, entonces ella asumió el rol como papá y mamá, entonces ella ha sido un elemento fundamental dentro de mi formación política. Y lo otro lo aprendí a partir de la experiencia, en base a la movilización, a mi temprana edad. Así que eso, Peña, invitarlo a todos que nos puedan apoyar. Nosotros somos una propuesta política nueva, que nos sujetamos mucho a nuestros principios antiguos, en base a nuestros elementos unificadores y sin ningún vicio político. Feliz, Peñi. Discúlpeme, ¿no? Termino nomás. ¿Qué decir? No, no, ¿Fey? no, ¿Fey? Fey, está ahí. Bueno, no quiero alargar mucho más el tema de la clase porque sé que hay gente que está esperando la clase con mucha ansia, Peñi, pero mucha gente a veces cree que el mapuche, ¿cierto? El pueblo mapuche es nuevo en esto de la política. Y la claro. verdad es que somos un pueblo, somos un ser político, los mapuches son Mm, seres políticos, pero tenemos una política mapuche, ¿cierto? Parte mm, de nuestro protocolo mapuche, Melikta Quiñenarem, ¿cierto? Hay un orden en nuestra política, un protocolo, ¿cierto? El pueblo mapuche siempre ha estado presente en esto. La otra vez hablábamos, ¿se acuerda? De Maquilev y otros más. claro. O sea, no somos un pueblo nuevo en esto que estamos haciendo. Mm. ¿Podríamos hablar esto un poquito antes de comenzar con la clase, Peña y Florian? Claro. Sí, pues entender que a veces se tiende a confundir que cuando nosotros asumimos ciertas posturas políticas en participar de estos procesos, a veces se tiende a estigmatizar a veces a los dirigentes, decir, no, estos dirigentes están buscando están fortaleciendo el sometimiento del pueblo mapuche hacia el Estado, o sea, entonces a veces igual es importante dimensionar que la participación política siempre ha estado presente dentro de nuestros pueblos. Nosotros somos sujetos políticos, o por esencia somos sujetos políticos, pero entendiendo la política desde un punto más tradicional mapuche, un pueblo bien diplomático, un pueblo bien sujeto a nuestras prácticas tradicionales mapuches. ¿Ya? Entonces, y ahí hay que dimensionar la historia, o sea, la historia ha dimensionado sobre la importancia de la participación política o diplomática, desde que se generan los primeros acuerdos, los primeros tratados políticos que establecían la frontera, desde el año 1641, cuando nosotros como pueblo logramos definir la frontera, logramos confrontar al Imperio Español y logramos también detener su proceso de colonialismo. Entonces, y así sucesivamente, como en el año 1825 celebramos el Tratado de Tapigüé con el Estado de Chile, donde también nuevamente establecimos fronteras, establecimos principios, establecimos normas, soberanía. Entonces, eso también refleja de nuestra capacidad política en la historia, y así sucesivamente, como esto se empieza a posicionar desde posterior al proceso de la ocupación, entendiendo la ocupación como uno de los principales acontecimientos que genera un impacto en nuestro territorio en base a la pérdida de nuestro territorio, en base al genocidio, al proceso de colonización que se da, el proceso de aculturación que se da en nuestra comunidad. Entonces, lamentablemente el proceso de la ocupación marca un precedente
marca un precedente en nuestra historia, pero nuevamente nuestros pueblos se levantan, o sea, a partir de la movilización de los loncos de la época, a partir de la participación política de los primeros mapuches que asumen participar directamente en el Parlamento, como diputados, como Peñi Manuel Banquilés, Manuel Huenchuyán, Venancio Coñepán y así otros dirigentes. Entonces, ¿a qué voy? O sea, la participación política siempre ha estado presente, pero con el objetivo de garantizar la justicia y el bienestar social de nuestra gente. Entonces, creo que esos son nuestros elementos de movilización. Entonces, si yo hoy día participo dentro de este proceso es porque nuevamente obedezco al camino, o sigo el camino, sigo los pasos que construyó mi abuelo en su ejercicio de lonco, y hoy en día nuevamente yo lo asumo como un ejercicio político para garantizar el bienestar social de mi gente, del Gualmapu, y para también garantizar elementos que propicien una justicia real en base a nuestra problemática que hemos tenido como pueblo, y buscar a partir de esta instancia el ejercicio que nos permita a nosotros poder definir nuestro futuro como pueblo, nación mapuche. Llamai Peñi, Reman Kelen también yo son gufiel, como que yo son tuvim Peñi, Peula, Netufiña meten también que me lo un Peñi, por favor. La Lamien Patricia Becerra nos escribe ahí, somos de apellido Antipe, desde Chihuayante. Votaremos por Gabriel, me imagino, y contaremos por Gabriel. ¿Peley? Mulita Che Peñi, tenemos, eso es bueno, desde varios lados. Ya desde varios lados se siente el apoyo hacia el Peñi Gabriel, ¿cierto? Uno, como hablamos, ¿cierto? De escucharlo hablar, la política mapuche, ¿cierto? Y también tenemos ahí el que bueno, y ahí con eso viene el Raquituam. Ya, Peñi, Forenien, ¿qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver? Dele Peñi, ahora estoy compartiendo pantalla. Claro, ahorita. Feula. Pachantu mulei pichiki melo buen mapudu un meo peñi. Compartir. Ventana aplicación, su pantalla completa. Está compartida y estamos peñi. ¿Veula? Peley. ¿Veula peñi? Parece, a ver. ¿Se ve la presentación, Peñi? Sí, Feulama y Peñi, ahora sí, estamos. Ya, vele y Peñi. Peley con Puché, Veula Payalmen, Peñi. Entonces, para hacer un poco más agradable este espacio este conversatorio en base a este proceso constituyente y en base a mi candidatura, también es importante aprovechar esta instancia para aprender algo nuevo y aprender un kimun nuevo como mapuche, y seguir compartiendo este privilegio, como lo mencionaba, en base a nuestro mapudungun o nuestro chedungun. Ya, aquí me equivoqué, era chedungun, como hablemos nuestro idioma, ¿ya? Chedungun. La actividad de hoy, como lo vimos en la clase anterior, Peñi, en la clase anterior trabajamos conceptos que nos permitían realizar preguntas en base a cómo preguntarle a la otra persona de cómo se describe, de cómo eres. Trabajamos el Chumie. ¿Se acuerda, Peñi? El Chumie Chingeimi. Quedado bien, Chobu bien, queda en Ayu bien, Ilketa Dumu Peñi. Entonces, en la actividad de hoy en día vamos a aprender otras preguntas que son preguntas que a mi parecer, Peñi, son preguntas que uno considera que son de mucha utilidad dentro de nuestra cotidianidad, Peñi. De nuestra cotidianidad, cuando viajamos, cuando visitamos un lugar o cuando queremos conocer a la otra persona, ¿ya? Y por eso que hoy día vamos a aprender y vamos a profundizar sobre el Rantún, el Chumquechimuli Tam, o también es conocido como el Chumquechimuli Tami, ¿ya? Nosotros como Pehuenche Pegui, nosotros no tendemos a utilizar la palabra Tami, ¿ya?
sino que a veces nosotros como mapuche utilizamos, en este caso, el tam, entendiendo el tamí como un pronombre posesivo de mío, ¿cierto, Belén? Falei. Entonces, el chemkeshimuli también se traduce, se traduce como ¿qué cosas hay en tú? Chemkeshimuli tam. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos quiñeque dimensiones tanto a nuestra rucamu, en la casa, lovmu, en la comunidad, wariamu, en la ciudad, cocinamu, en este caso en la cocina, perdón, me equivoqué, en la cocina, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos hacer preguntas, por ejemplo, para conocer a la otra persona, a veces que la persona viene de tan lejos o viene de un lugar geográfico distinto a la nuestra, nosotros podemos preguntar, por ejemplo, Chemkeshimuli tami rukamu, ¿qué hay en tu casa? Chemkeshimuli tami rukamu, o el Chemkeshimuli tami lovmu, ¿qué hay en tu comunidad? Chemkeshimuli tami wariamu, ¿qué hay en tu ciudad? O Chemkeshimuli tami cocinamu, ¿qué hay? ¿Se entiende, Peñi? Entonces, el Chemkechi Mulitami. Chemkechi Mulitami. Entonces, tam. O pueden decir también, la persona pueden utilizar el tami. ¿Ya? Entonces, es importante mencionar que la palabra mu entender como un elemento locatativo, ¿ya? Es decir, comprende la dimensión de un espacio. Nosotros como pehuenche, en vez de decir meo, veí, nosotros decimos mu, ¿ya? Pero ambas tienen tienen el mismo sentido. Entonces, nuevamente, el chemkechi mulita mi, tamirukamu, ¿qué hay en tu casa? Chemkechi mulita mi mu, ¿qué hay en tu comunidad? Chemkechi muli tami wariamu, ¿qué hay en tu ciudad? Chemkechi muli tami cocinamu, belei. Entonces, vamos a aprender a responder cada una. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una pregunta, siempre nosotros utilizamos el pronombre posesivo para preguntar, que es el tamí, ¿cierto? El tamí. Y para responder, nosotros utilizamos el pronombre posesivo del tañí, de mí, de mío, tañí celular, mi celular, tañí cuaderno, mi cuaderno, tañí llave, mi llave, tañí mate, mi mate, ¿veis? Entonces, chemkechi muli tami rukameo, ¿qué hay en tu casa? Entonces podemos responder utilizando el pronombre posesivo del tañí, que es mío. Tañí, rucamu, muli. Tañí, rucamu, muli. Achahual, ¿qué estaría diciendo? Que en mi casa hay gallinas. Tañí, rucamu, muli. Trewa, que hay perros. Tañí, rucamu, muli. Ñaiki, que hay gato. Tañí, rucamu, muli. Colcol, que es pavo. Pavo mapudun, tañiru kamu muli huaca, que hay vacas, tañiru kamu muli cahuello. ¿Pelei? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Era chimkeshi muli tam tam o chimkeshi muli tami. ¿Pelei? Y respondemos tañi con pronombre posesivo, y aquí tenemos un ejemplo. Tañiru kamu muli. En mi casa hay. Tañiru kamu muli. Kamulei canelo. Kangelo chem. Chemkechi muli tami lovmu ley. ¿Qué hay en tu comunidad? Tañi lovmu muli mawida, cordillera, ley, que hay cordilleras. Tañi lovmu muli aliwen, árbol. Tañi lovmu muli chichiquén, flores. Tañi lovmu muli lelbun, leubu, me confundí ahí. Leubu, río, Tañilov, Muli, Lavquén, laguna. Y acá yo quiero quiero explicar que, por ejemplo, en nuestro territorio, como nosotros los pehuenches no tenemos mar, nosotros a Lavquén le decimos a los lagos o a las lagunas, ¿ya? Ahora, si yo voy, por ejemplo, al lado Lafkenche, los peñis le dicen al mar, le dicen Lafken, ¿ya? Pero nosotros los pehuenches le decimos al lago o la laguna, le decimos Lafken, ¿ya? Entonces, Tañilov mu muli Lafken, Tañilov mu muli ngr, zorro, hay zorros, Tañilov mu muli chapeñi, cam chalamien, y el chalamien o el chapeñi se entiende como puma peñi, ¿ya?
El chapeñi, yo escuchaba en nuestro territorio que le dicen pangui, trapial, pero nosotros, por lo menos dentro de lo que es el Alto Biobío, Peñi, nosotros como pehuenche, nosotros al puma, nosotros le decimos chapeñi. Chapeñi es decir, del gran hermano. Y Pucha, la mujer, Peñi, Peñi. y ahora, si es una puma, un puma hembra, también se le dice chalamien, gran hermana. Y así también las mujeres le dicen el chalamien al puma. ¿Por qué le dicen chapeño o chalamien? Cuenta que la historia, Peñi, que para el proceso de la ocupación, hubo mucha hambruna, mucha persecución, mucha gente emigró hacia la cordillera producto del proceso de la ocupación del ejército militar. Entonces, la historia, y existen unas fábulas muy bonitas, Peñi, unos epeos muy bonitos, que se dice que el puma ayudó a refugiarse a los pehuenches en la cordillera, ¿ya? Lo ayudó a refugiarse y también les compartía alimento. Entonces, a partir de eso, a partir de la acción, del rol que tuvo el puma dentro de las comunidades, por eso que hoy día, con una forma de respeto, nosotros le decimos al puma, por ejemplo, los hombres, chapeñi, el gran hermano, o chalamin, la gran hermana. Ese es Kimón Pehuenche, por lo menos de mi territorio. Por ejemplo, nuevamente, Chemkechi Muli Tamilov, Tañilov Mu Muli Vilu, que es culebra, y Tañilov Mu Muli Vilcuñ, que es lagartija, Vilcuñ. Beley. Peñi. Cañelo, Peñi, una pregunta. Beley. ¿Quién era un niente, Peñi? Una palabra que me llama la Beley. atención. Que, si regresas un poquito, porfa. Chichiquén. ¿Beley? Sí, ¿Ustedes allá ocupan el Rayen o el Anamka para eso? ¿O ocupan como florecer? ¿O no lo ocupan? claro, por lo menos nosotros los pehuenches decimos chichiquén a todo tipo de flores, Peña. Feley, A Tati. la Estoy pensando. andalización de flores, chichiquén. Ya, Feley. Mañún, Peñi. Yo sí he escuchado en nuestro territorio que dicen rayén. Feley. Claro, un poquito más generalizado, pero claro, ahí interesante, para todos los que sabíamos esa palabra, en el sector pehuenche es chichiquín. Ahí tenemos una Chichiquén. palabra que cambia. Feley, Mañún, Peñi. Beley Peñi. Kamuli, Chemkechi Muli, Tamiwariamu, Chemkechi Muli Tamiwariamu, Taniwariamu Muli, y aquí puse algunos neologismos que se han creado en base a ciertos elementos de la ciudad, Niñacawe, entonces Taniwariamu Muli Niñacawe, supermercado, negocio, o Taniwariamu Muli Ventrenche, ¿ya? En mi ciudad hay Ventrenche. muchas personas, Ventrenche. ¿Vale? O al lanche, pero Ventrenche. nosotros utilizamos harto el ventren de muchos. Ventrenche. Y ahí pueden ser Muliparque, Tañiguariamu Muliparque, semáforos, ¿vale? Ahí hay harta pega para crear neologismos, Peña. ¿Vale? Feley, Peñi. Y Canelo, Feiten. Chartu Mai. Feley, Eso era Peñi. Peña, Feley, Feley, Tatuí. un Kimon. Entonces, para repasar, tenemos la pregunta, que es decir, Chemkechi Mulita Mi, que es ¿qué hay? ¿Cierto? Chemkechi Mulita Mi, ¿qué cosas hay en tú? Entonces, Feley. tenemos el Chemkechi Mulita Mi Rukamu, Chemkechi Mulitam Lovmu, Chemkechi Mulitam Wariamu, Ka Chemkechi Mulitam Cocinamu. Incluso Peñi, el chimquechi lo pueden utilizar las personas que ya van en una etapa ya avanzada del mapudún, pueden llegar a la casa, si tienen hambre, le pueden decir al papá, a la ñuque, decir, ñuque, nuñilen, chimquechi muli refrigerador mu, chimquechi Feley. muli ley. Entonces, chimquechi muli refrigerador mu, ya estamos más modernizados, chimquechi muli chayamu, ¿qué hay en la olla? Chimquechi La muli, olla. o chimquechi ley. Feley, Compuche, Peñi, una invitación a todos los Peñi Lamien que nos están mirando en este momento a dejar sus preguntas y sus ejemplos con Chenqueche Muli, Tamun Warriamu, Tamun Rukamu, Tamun Lovemu, ¿cierto? Lo que hayan ido entendiendo, Compuche, vayan escribiéndolo, o sus preguntas también al Peñi acerca de esta materia, o también preguntas del tema constituyente. Peñi, disculpa, y sigamos con el repaso antes de terminar, a ver qué es lo que nos dice la gente y Amulepe. Tañiguariamu. Vele. Entonces, nuevamente, el Chimquichimuilitami, claro que es una pregunta que frecuentemente lo usamos nuestra cotidianidad, el Chemquechimuli. Se puede utilizar mucho, Peñi. El Chemquechimuli
Por ejemplo, ¿qué chimulita mi mochila? ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Qué chimulita mi mochila? ¿Qué chimulita mi cartera? ¿Qué tienes en tu cartera? ¿Qué chimulita mi baño? ¿Qué hay en tu baño? O sea, el chimquechi peñi es muy útil dentro de nuestra cotidianidad, peñi. El Peñi chimquechi Curumán, mulita mi. O Peñi Curumán, Chemkechi Tle, mulita mi rucamu, Peñi. Chemkechi mulita Mai, mi rucamu. Tañiruca muli guancu, peñi, guancu, tañiruca muli chaya, que es olla, tañiruca muli huitru, tañiruca muli iyaguel, peñi, muli col, comida, pilqueye buen muli, peñi. Peñi, buen tuman, que chemquechi muli tamimapu meo, peñi, o ka tam love meo, peñi, chemquechi muli. Melita Tañi Love Meo, Melita Anunca, Peñi, Melita Cullín, Melita Aliwen, Mapo Aliwen, Canguin, Aliwen, Carrey, Melita Leufu, Leufu, Quiñe Leo, Leufu, Melita, Mai, Tañi Leo, Love Peñi, Pelay Peñi, Peñi, Kinyaramtun, Chemkeshi muli, Leo Fumu, Peñi, Leo Fumu, Leufu Mu, Melita Shalwa, Chalwa, Mai, Peñi, muli, Leufu Chalwa, Mu, Molita Leufu y Yael, Molita Co, Leo Molita Fuyael, Nehuen, Mai, Peñi, Mulita Molita Newen, Mulita Nehuen, Nien, Peñi, Mulita Nien, Nien, Ñenco, Nien, Belay, Nien Leo Fu, Nien Po. Peca Peñi, entonces ese es Reita y Bichiki Belay. Melu Tabachando, el Chemkeshi Mulitam. Y para responder, no se olviden, Tañiru Kamu Muli o Muli, pueden utilizar el Muli que hay, ya solamente el Muli. Belay. Peñi, Inche hace un fin Peñi, Mañón Colenta mi, Quimel Tupiel Peñi. ya, Belay, ya pues Mañón Colen Lata, Peñi, Belay, Mañón Colen Peñi, Kuruman, Pele Tufachi Peñi. no Chancagun Mu, Tufachi Kimelugun Mu Peñi, Mañón Colen, Compuche Mu, Mon Kutaimun, agradecer a toda la gente que estuvo presente acá, ¿cierto? Hasta el final de este Nucham con el Peñi Gabriel Kuruman. Recuerden, compuche, que podemos votar por el Peñi desde Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Todos los que puedan votar por lista de escaños reservados. No es necesario un distrito, una zona, es una lista única a nivel nacional, ¿veis? Tanto la gente no mapuche que hizo el cambio o hizo la petición en el CERVEL, como la gente mapuche con calidad indígena. ¿Veis? Mañón Colén Peñi, Mañón Colén a todos, también a la Mien que está ahí en tras bambalinas, Mañón Colén la Mien. Y eso, Peñi, ¿quiere decir alguna palabra, alguna cosa, algo para terminar, por Aniel? Belega Peñi, Mañu Mayu Tami Mangel, Dugumu, Rume Ayu Kulen Peñi, imita mi Mangel, Inche Tuachi Mangel Mu, Inche Pewa Luken Tainiraki Duamu, Ka Kimelel que vinta Chinche Dumun, Puchemu, con Puche Akintu, que Lutubachi, Nastam Kawun Mei. Entonces, agradecer a todas las personas, agradecer a usted, Peñi, por permitirme participar de este espacio. Y por el apoyo que me ha manifestado. Creo que estas instancias son súper importantes para poder presentar nuestra idea y también para poder contribuir, Peñi, como creo que es súper importante lo que estamos haciendo, el hecho de enseñar ciertas preguntas dentro de lo que es el Mapudungun. Para construir dentro de un aporte lingüístico en las personas, creo que es súper importante, Peñi, y entendiendo de que estos somos, o sea, este es Gabriel Kurman Huenteman Pereira, una persona de creación comunidad, una persona que siempre está dispuesto a enseñar, a transmitir, y creo que esos son mis principios, Peñi, y eso es la fuerza que nosotros hoy día tenemos para participar en la redacción de esta nueva constitución, Peñi. Así que Mañu Mayu Peñi, Rumé Mañu Mayu Peñi, y no se olviden que las elecciones se cambiaron para el 15 y 16 de mayo y voten Gabriel Kurman Huenteman Pereira 116. Feiten Peñi, Mayu Peñi, Quiñecha Lindu Mutia Bin Compuche. Saludo a todas las personas que participaron hoy día en este conversatorio, así que esperando que se encuentren bien, junto a sus familias, cuídense y para que nos sigamos volviendo a reencontrar en esta instancia. Pelei, pelei. Kakiñe Peñi, Inche Maño Meyu, Tami Parmeo Peñi, Mañum Kelen, Tami Kimel Tufiel, Café, Inche Ta.
hasta un fin. Yo creo que toda la gente también entendió. Gracias por la enseñanza, Peñi, por el Nutram. Y bueno, nos estaremos viendo por este espacio la próxima semana, tal vez. Tendremos invitados, ¿cierto? Zungufe. Tendremos, ¿cierto? Otras instancias de conversación también, Peñi. Entonces ahí ya esperemos que cada vez más gente se una, ¿cierto? A este Nutram, Peñi. Caquiñe, Mañón, Clen y Peguaín, pues, Peñi. Peguaín, Nutram, Peguaín, Peñón. Peguay peñi, pego que al peñi. Peucayal Peña y Peucayal Compuché, Pehuaín, compártanlo. Y 116, Pelei, Peña y Gabriel 106. Curumán, Guantemán, Pereira. Pataca, Mari Cayu, Pelei peñi, Peucayal pego Compuché. que al.